Dios nos ha dado grandes regalos en nuestra vida. Tenemos la vida, tenemos la familia, nos ha dado los 5 sentidos, llamamos nosotros. ¿Y eso para qué? Para que nos conozcamos, para que le busquemos, para que reflexionemos. Y eso es parte de los dones del Señor. Es parte de algo que tal vez tú no pediste, pero que Él en su gracia y en su misericordia nos ha dado. Mi amado hermano, mi amada hermana, hoy nos volvemos a encontrar la mayoría de nosotros y lo hacemos porque queremos seguir reflexionando en la importancia de conocer y comprender las grandes verdades que están en la Biblia, la palabra de Dios. Cuando usted y yo conocemos, pero además comprendemos el mensaje bíblico, el mensaje de Dios para nosotros, nosotros vamos a poder responder a Dios de una manera que le agrademos, de una manera que confiemos en Él. Nos vamos a conducir en la vida con fuerza, con fe, con nuestra mirada puesta en Él. Y eso es lo que Dios quiere. Hoy yo te quiero invitar para que conozcamos un poquito más en esta serie de conociendo a grandes personajes y acontecimientos de la Biblia, a un hombre que se llamó Isaac. Yo no sé si ya tú has oído de él, pero vamos a ver algunos momentos especiales de la vida de este hombre y cómo conocer eso y comprender hasta donde Dios nos permita, ¿verdad? Como Dios nos ayude, vamos a adquirir ese conocimiento y esa comprensión para nosotros también. Porque el Dios de Isaac es también el Dios nuestro. Es el mismo Dios, no ha cambiado. Y la buena noticia es que Él no va a cambiar tampoco en el futuro. Seguimos en el libro de Génesis y quiero que me acompañes en el capítulo 21. Aquí vamos a encontrar la primera parte del testimonio de este muchacho, de este hombre que Dios dijo que era el Dios de Isaac. En algún momento Dios dijo: yo soy el Dios de Isaac. ¡Qué bendición! Dicen así los primeros versículos del capítulo 21 del libro de Génesis. Nacimiento de Isaac. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues le he dado un hijo en su vejez? Dios bendiga su palabra. El Dios de Abraham, el que le había prometido un hijo, es el mismo Dios de nosotros. La semana pasada hablamos un poquito de Abraham. Este relato nos dice del nacimiento de Isaac, el hijo prometido a Abraham. Su mamá también tenía 90 años. ¿Por qué se ríe ella al final de este relato? Porque era algo imposible. ¿Qué leíamos? Imposible para los seres humanos, ¿verdad? Para nosotros, humanamente, pensando. Pero ¿por qué Abraham después es conocido como el padre de la fe? ¿Qué dice Hebreos, que lo leímos también la semana pasada?
que Abraham es conocido como el padre de la fe porque también creyó a Dios contra toda esperanza. No había lógica, no había esperanza que pudiera decir que él iba a ser padre de multitudes cuando no tenía todavía un hijo, pero le creyó a Dios. ¿De dónde sale Abraham? Dios lo llama a ser el padre de una gran nación que no existía. ¿Cuál nación? La nación de Israel. Dios le hace grandes promesas y Abraham, que a pesar de que Dios le había buscado, aunque habían pasado años también de silencio de Dios con él, Abraham dudó en ciertos momentos. Abraham con su esposa Sara tuvieron momentos de debilidad. Buscaron cumplir aquella promesa por medio de la sierva Agar. Situaciones que después le generó complicaciones grandes en el seno de su familia. Hasta el día de hoy, toda circunstancia que nos aleja de Dios y nos ayuda a nosotros a tomar decisiones alejados de lo que Dios nos ha dicho, nos hace tener también consecuencias. Y eso también está ahí, aunque no es de los puntos que tengo. Entonces, esa es parte del contexto en el que nace Isaac. Yo no sé si a ti te ha tocado crecer escuchando las historias de tu mamá, pero siempre nuestras familias tienen particularidades. ¿Cómo se conocieron los padres? Mi mamá tenía 29 años cuando conoció a mi papá. Imagínense, los dos cumplían año el mismo día. Y yo cada 31 de agosto escuchaba parte de la historia de ese relato de cómo se conocieron. Los dos cumplían año el mismo día, fueron a una actividad, tenían amigos en común, se conocieron el mismo día. Y bueno, ahí comenzó una linda historia. A los 2 años o antes de los 2 años ya yo estaba en esta tierra. Gracias a Dios. ¿Cuál es la historia de tu familia? ¿Qué has escuchado tú de tu mamá, de tu papá, de cómo se conocieron? Todas las familias tenemos algo que nos distingue. Pues la familia de Isaac, lo que tenía para decirle a Isaac era: yo no podía tener hijos, le decía a su mamá. Yo no podía tener hijos, me miraban mal, me sentía mal, porque en aquella cultura no tener hijos era una vergüenza grande. Era sinónimo de decir: eres alguien a quien Dios no ama, a quien Dios no ha bendecido. Y ella tiene que haber sufrido mucho por esa razón. Entonces Isaac escuchaba que su mamá había sido estéril hasta los 90 años. Había escuchado que su papá había recibido grandes promesas de Dios. Había escuchado que Dios se le había aparecido de múltiples maneras. Había escuchado que su mamá y su papá habían convenido para tener a otro hermano, al que le llamaron Ismael. Había escuchado que también se habían equivocado sus padres y habían hecho una mentirita blanca y una mentira piadosa. Eso no existe, hermano. Eso no existe. Eso no está en la Biblia. Ellos dijeron una mentira y dijeron: Sara es mi hermana, porque era tan bonita que cada vez que llegaban a la tierra donde Dios les había enviado, él tenía miedo, Abraham, de que pasara algo con su esposa, y Dios los libró una y otra vez. Entonces Isaac escuchaba eso. ¿Sabe qué es lo bonito? De tantas cosas que hay en esta historia, yo quisiera hacer una serie de esta vida de Isaac y de estos personajes bíblicos. Yo creo que hay, pero tenemos que buscarlo, estudiarlo. ¿Sabe qué es bonito? Que a pesar de que Abraham y Sara se adelantaron, que a pesar de que ellos en algún momento dudaron, Dios se mantuvo fiel. Si usted lee el capítulo anterior, ¿qué encontramos? A ellos medios despistados. Pero en este capítulo encontramos a Sara riendo porque parecía algo imposible, pero Dios le visitó, le quitó su vergüenza, y Dios tenía un propósito grande en la vida de Isaac.
Parte del propósito o el propósito que Dios tenía para Isaac era que de él, del hijo de la promesa, no de Ismael, que había sido el primer hijo, no de los otros hijos que tuvo Abraham con otra señora después de Sara, no de esos hijos que tuvo Abraham, de él, de Isaac, Dios trajo, de ese hijo de la promesa, Dios trajo a Jesucristo. En la genealogía de Jesucristo está él. Mira, Dios tiene grandes propósitos con la vida de su nieto, mis hermanos. Mira que le pusieron Kaden Yeshua. Así es, así se pronuncia. Pues alabado sea el Señor, gloria sea su nombre. Que tal vez usted no pensaba el año pasado que este año a esta hora iba a tener un bebé chineándolo. Tal vez no lo pensaba, pero Dios tiene planes y grandes planes con nosotros. Y Él nos los va a ir revelando a lo largo de nuestra vida. Y así era parte del propósito de la vida de Isaac. Una familia con propósito. Dios le mostró su gracia una y otra vez. Después encontramos otro momento muy bonito en la vida de Isaac. Le quiero decir así bonito, pero en realidad es un momento que causó un trauma para él. Porque la vida no está exenta de valles y de montañas. La vida no está exenta de problemas y dificultades. Y la vida, lo que hicieron nuestros padres, los que heredaron nuestros padres, no siempre fue dinero, no siempre fue una fortuna que nos dejaron. También a veces heredamos los problemas de nuestros padres, su falta de fe o su fe. Nos heredan alguna situación médica. Isaac, en el capítulo 22, nosotros encontramos que por la relación de su papá Abraham con Dios, Dios quiere probar a Abraham. Y Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo amado. En el capítulo 22 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Ofreció allí un holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces Isaac habló a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único.
Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Vamos a dejarlo ahí. Usted siga leyendo y estudiando igual que yo estos interesantísimos capítulos del libro de Génesis. Encontramos entonces que por primera vez en la Biblia aparece la palabra amor. Allí en el versículo 2 de este capítulo 22. Toma a tu hijo, a tu único Isaac, a quien amas. Y hay tantas similitudes entre esta historia que acabo de leer y el sacrificio de Cristo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento fue algo que impactó aquella cultura. Dios no quería contradecirse en ningún momento. Él había dicho no matarás, aunque habían otras culturas que sí practicaban ese tipo de sacrificio, no era lo que Dios quería. Pero Abraham, que había hecho tantos sacrificios, que había preparado tantos altares para agradar a Dios, ahora estaba escuchando una petición tan grave, tan grande como esto. Era algo que a él le iba a costar, pero por el tiempo, quiero yo pensar, que Abraham tenía de conocer a Dios, por sus experiencias con Dios, por cómo había aprendido a oír su voz, Abraham sabía que Dios iba a responderle. Abraham sabía que si Dios le había dicho, de ese niño va a ser tu promesa, Abraham pensó que ese niño podía resucitar allí, que ese niño de alguna manera Dios se lo iba a devolver. Era una confianza tan grande, tan inquebrantable en el poder de Dios, en el amor de Dios, lo que hizo que Abraham posiblemente con lágrimas caminara de 3 días, tuvo tiempo de arrepentirse. No le dijo al muchacho. Abraham tenía aproximadamente 110 años. El muchacho todavía aproximadamente unos 17 años. Y al parecer Isaac había visto muchas veces a su papá hacer el sacrificio. Seguramente también le había ayudado. Y aquí no se nos dice que el muchacho quiso huir, que discutió con su papá. Dice que Abraham lo ató. ¿Cómo fue la negociación? ¿Cómo fue la explicación? No sabemos. Y 2 veces Dios pronuncia el nombre de Abraham. Eso es algo muy importante. Cuando Dios dice algo 2 veces en la escritura, es porque quiere afirmar algo grande. Y 2 veces Dios le dice, Abraham, Abraham, no, detente. Y entonces miran allí el cordero. ¿Cuántas similitudes encontramos con Jesucristo en el Nuevo Testamento? El Hijo amado también es Jesucristo. Jesucristo también fue juzgado por nuestros pecados. Allí había un fuego que simbolizaba que nosotros éramos condenados. Eso era el fuego. Cuando Cristo no había muerto por nuestros pecados, los sacerdotes tenían que ofrecer un sacrificio a Dios por los pecados. Gracias a Dios, dice el libro, la carta a los Hebreos, que el sacrificio de Cristo fue de una vez y para siempre por todos nuestros pecados. ¿Qué más encontramos? Jesús fue voluntariamente a la cruz. Él dijo, yo pongo mi vida, nadie me la quita. Fue por amor al Padre. Dios proveyó el carnero para el sacrificio que estaba haciendo Abraham. ¿Y quién es el cordero inmolado que Dios también puso como un sustituto tuyo y mío? Su propio Hijo. Jesucristo es
El que debía estar el del lugar de él era ¿quién? Barrabás. Pero porque él tomó tu cruz, tu carga, tu pecado, tu dolor, tu enfermedad, él lo llevó allí y allí lo sacrificó. Y por eso él pudo decir por obediencia al Padre, consumado es. Porque despojó públicamente a todo el imperio de la muerte, a todos los principados satánicos. Los despojó de una vez y para siempre. Ese es nuestro Dios. Si yo fuera tú, yo le dijera gracias, Señor. Yo fuera tú, yo le digo, Señor, gracias, porque no merecía tanto. Tanta entrega, tanto dolor, tanto sacrificio, tanto amor. Gracias, Señor, porque no lo merecíamos. No lo merecíamos. No tendríamos cómo hacer un sacrificio a Dios que fuera de una vez y que pudiéramos tener la seguridad de tener perdón, de tener vida eterna, de que fuéramos adoptados en una familia, de que pudiéramos tener una nueva identidad en la familia de Dios, con una identidad de ¿quién? De hijos de Dios. Tengamos temor del que puede matar el alma, dice la palabra. No tengamos temor del que puede matar el cuerpo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque hay una vida eterna que Cristo ha ganado para nosotros. Por obediencia al Padre, por amor a nosotros. Cuando Dios mira la entrega decidida de Abraham, Dios le dice, le ratifica su promesa, que por esa fe van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Gloria a Dios, porque aquí estamos algunas de las naciones de la tierra. No solo era para Israel, sino que de esa luz, de aquel pueblo, de aquella fe, de aquella cultura, desde antes, ya desde Abraham, ya están esas promesas para nosotros. Gloria sea al Señor. Y también Cristo es de bendición para todas las familias de la tierra. Y otra similitud, así como Isaac fue levantado de allí, de aquel altar, vivo, ¿de dónde se levantó Cristo? ¿Alguien que me lo diga, hermana? ¿De dónde se levantó Cristo, mi hermana Yajaira? De la tumba se levantó, se levantó, se levantó. ¡Aleluya! Hay muchas similitudes. Dios vive, Dios reina. Su Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos a entender que Él no ha cambiado, que es de Él quien viene todo don perfecto y todo buen regalo. ¿El Espíritu Santo está con nosotros o no? ¿Sí? Gloria sea al Señor. Otro momento que quise también destacar con ustedes en esta mañana de la vida de Isaac está en el capítulo 24. Pareciera también una película romántica. Me encanta este capítulo. Capítulo 24, los primeros versículos. No los voy a leer todos, pero encontramos que Abraham ya está anciano, más anciano, y tenía un servidor que también era anciano, pero Isaac ya tenía sus 30 y algo de años y no se había casado. Estaba esperando en su cultura por obediencia a su papá, y el papá ya está preocupado por el bienestar y el futuro de su hijo. Además, Sara acababa de fallecer. Y dice la palabra en Génesis 24, los primeros versículos, dice el versículo, voy a leer los primeros versículos. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa,
que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a la tierra de mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a hacer, de no hagas eso, que mi hijo no vaya allá. Y Jehová de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá una mujer para mi hijo. Dice el versículo 10, el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Se puso en el camino y llegó a aquella ciudad. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde en que salían las doncellas por agua. Y oró el criado Eliezer: oh Jehová de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Y he aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y dice aquí, sigue diciendo los siguientes versículos, que aconteció que llegó, ¿quién? Rebeca, a aquel pozo donde estaba aquel hombre que iba con 2 servidores más. Aleluya, no había visto aquí algunas familias también. Bienvenidos mis hermanos de Crossroads. ¿Qué dice? Que cuando ella llegó y el hombre que ya tenía su plan trazado, hablan con él y le dicen: ¿puedo yo beber? Dice que la muchacha, Rebeca, también le dijo: también para tus camellos sacaré el agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila. Hermanos, este trabajo tiene que haber durado aproximadamente lo mínimo 1 hora. Si eran 6 camellos, ¿cuántos litros de agua le alcanzan a un camello, doctor? Imagínense. Después vamos a investigar eso, sí, pero yo creo que sí. Eran muchos litros de agua. Y yo no sé tú, pero yo sí tuve que sacar agua de un pozo y con un baldecito. Y un balde tiene que darle a un camello por lo menos unos 3 o 4 baldes por camello. Miren qué interesante el juramento y la preocupación de Abraham por su hijo Isaac, para que él esté bien, para que le vaya bien, para que su familia no esté unida en yugo desigual. Lo importante ahí de no emprender una relación tan importante como el matrimonio en yugo desigual. Y el yugo desigual no es solamente que quieran venir a la misma iglesia, que crean en lo mismo. Eso es importantísimo. Tiene que ver con algo mucho más complejo y amplio, como una visión para la vida, prioridades, y para que puedan complementarse y ser la opuesta, ¿verdad? Y ser la opuesta del varón. Así me han dicho algunos amigos míos, que la esposa llegamos a ser la opuesta del varón, pero es para complementarnos unos a otros. Entonces Abraham quería lo mejor para su hijo y no quería que se contaminara todo lo que él había enseñado con otras prácticas de fe. Eso es algo muy válido, de lo cual nosotros
tenemos que aprender y acompañar también a nuestros hijos y a nuestros adolescentes, a los jóvenes de la congregación que todavía están solteros o solteras, para que podamos escoger bien, para que nos vaya bien, como quería Abraham que le fuera a su hijo. Y miren qué interesante lo que este hombre, también anciano, pone de señal. Él no pidió cuando venga la más bonita de la familia. Él no dijo eso. Él dijo, cuando venga una que quiera darle a los camellos, que me quiera dar a mí y también a los camellos. Es decir, cuando venga aquella que va a tener un carácter dadivoso, que va a ser trabajadora, que tenga otras características tan importantes como las que él pidió en esa señal. Cosas que Dios hace maravillosas, que aquella muchacha tuvo a bien servir todo lo que aquel hombre había pensado. Qué bonito que cuando uno se levanta y todavía no ha encontrado al amor y dice, le digo yo a mi hija, la que tengo soltera, bueno, usted siempre no sabe cuál va a ser el día en que se va a encontrar con el amor de su vida. Aquella muchacha a lo mejor no pensó que aquel día iba a marcar la diferencia en su vida, pero estuvo dispuesta a trabajar. El muchacho mandó, el papá también, ¿verdad? Regalos, ahí le dio brazaletes de oro, prendas carísimas. Él tenía todo preparado también. Él no estaba pensando en que a dónde voy a vivir con ella. No, él ya tenía un espacio bueno, tenía la herencia de su papá para cuando se casara. Elementos que son sumamente importantes en toda decisión para nuestra familia, en toda decisión para nosotros, que sea Dios honrado. Ese es el mensaje aquí, hermanos y hermanas. Y hay otro momento crucial en la vida de Isaac, cuando en el capítulo 25, de los versículos de 19 al 34, ya Isaac conoció a Rebeca, fue algo bonito. Después nacieron los hijos. Los hijos, no voy a hablar mucho de eso porque eso va a ser para la próxima semana. Se llamaron, ¿cómo? Esaú y Jacob. Dos hermanos gemelos. Dos hermanos gemelos. Después vamos a hablar sobre qué pasó ahí con la bendición, con la herencia. Y Esaú se sabe que le dio problemas a los papás. En este caso, se casó con dos mujeres que no eran del agrado de la familia. Eso lo dice aquí la Biblia. Léalo usted en el capítulo 25 porque es interesante aprender de estas historias que se parecen a las de nosotros, también se parecen a las historias nuestras, porque nuestro Dios no es un Dios que yo vengo a escuchar de Él el domingo, que está ahí en la Biblia, en la historia de aquel hombre. Es un Dios que camina con nosotros en el diario vivir. Es un Dios que se preocupa por cómo le honramos, por cómo le agradecemos, por cómo le servimos, por cuánto confiamos, por cuánto estamos dispuestos a sacrificar para Él. Y si tú no conoces al Dios que le adoramos, que queremos decirte que tú, ¿cómo le vas a adorar de manera correcta? Porque Él demanda todo de nosotros. Él es un Dios celoso. Él no dice, déjame un poquito de tu vida. Él quiere todo de nosotros. Él quiere ser el primero. Él no quiere ser un espacio más en el día. Y Él no cambia. Por eso estamos en esta serie. Porque necesitamos conocer al Dios que decimos que adoramos. Necesitamos acercarnos a Él con fe, con una fe genuina. Porque sin fe, ¿qué dice Reiko? Es imposible agradar a Dios.
tuvieron sus hijos y termino con este aspecto de la vida de Isaac. En el capítulo 26, ya sus hijos grandes, dificultades, de pronto hay hambre en la tierra. Y en el capítulo 26 nos dice que Isaac quiso salir de la ciudad donde ellos estaban. Y dice, hubo hambre, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esa tierra y estaré contigo, te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Alguien dice amén? Aleluya, porque ahí estaba usted, estaba yo, ahí estaban mis generaciones, está la suya también. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, ¿qué pasó aquí? Si usted sigue leyendo todo ese capítulo 26 de Génesis, dice que Isaac se quedó allí porque obedeció la voz de Dios, escuchó y recibió esas promesas que Dios le está ratificando. Ahora es él el que está escuchando la voz de Dios. Lo mismo que había pasado con su papá, pero ahora él ya no estaba viviendo solo por lo que había oído, sino que él estaba experimentando. Se quedó allí en aquel lugar y tuvo muchísimos problemas. Tuvo también un incidente que dijo que Rebeca, su mujer, era su hermana. Algo parecido a lo que seguro que había escuchado antes. Tuvo problemas con los pozos de agua. Cada vez que cavaba se iba para otro lugar y otro lugar porque había conflicto con los pastores de aquella región. Pero en todo Jehová se le fue apareciendo cada vez y le fue bendiciendo. Y le fue ratificando su amor, su promesa, su fidelidad. Le fue ratificando el propósito que tenía para su vida. Mi amado hermano, mi amada hermana, yo sé que ya lo sabes, pero hoy por alguna razón Dios quiere que tú vuelvas a escuchar que no eres un accidente. Tú y yo no somos un accidente. Dios nos ha creado con propósito. Tú puedes preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es mi propósito en esta vida? ¿Cuáles son los dones que tú me has dado, Señor? ¿Para qué? ¿Qué tú quieres que yo haga? Yo quiero conocerte, yo quiero servirte. Yo no quiero que solo por lo que la pastora dijo, yo quiero experimentar tu poder, tu gracia en mi vida, tu perdón, Señor. ¿Alguien puede decirle eso al Señor hoy aquí? Dios tuvo propósito con Abraham, que hasta hoy somos bendecidos, porque de ahí, de ese hijo, de esa promesa, vino Jesucristo. Dios tiene propósitos con nosotros y nuestras generaciones. Isaac quedó prácticamente traumado con aquella experiencia de vida. Yo no sé cuáles son tus traumas, tus dolores, tus preocupaciones, porque no todos los días tienes a un padre que te ponga allí en un sacrificio y que te va a matar, no. Esa fue la experiencia de él. Pero ¿y la tuya? ¿Tu prueba? La prueba que tú tienes que enfrentar porque tu papá o tu mamá no vencieron antes. En los desafíos que tú tienes, puedes mantener una fe inquebrantable. Puedes mantener la paz como tuvo ese joven, o te desesperas, rompes cosas, le dices a todo el mundo lo que no quiere escuchar. Dice, Dios me olvidó. En la prueba que haces, mi hermano, mi hermana, porque Dios sigue buscando a Isaac para hoy, que se
dejen llevar allí, que se dejen morir para Él, morir al yo, morir al egoísmo, morir al que dirán, morir al yo no puedo, morir al que me dijeron. ¿A qué necesitas morir en tu prueba? Porque si Dios lo ha traído a tu vida, es parte de su propósito. Y no puedo querer y adorar al Dios que solo me dice que me va a bendecir a mí, a mi familia, que me va a prosperar, pero en la prueba me voy corriendo porque no me saludaron, porque no me dijeron. Porque usted póngale, Dios merece ser adorado cuando te dice que te va a bendecir, pero Dios también necesita y debe ser adorado cuando estás en medio de la prueba, aunque no entiendas, aunque no te digan, porque Él es Dios, Él no ha cambiado. ¿Cómo le adoras tú, mi hermano? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Estás dispuesto a dejar que otros sean aprobados porque tú le acompañes, sea quien sea? Pon tu futuro en las manos de Dios, porque son las mejores manos. Trabaja arduo como Rebeca. No te unas en yugo desigual ni con tu pareja ni con ninguna empresa a la que Dios te permita llegar, conocer en algún camino. Sirve, sé leal, sé diligente. Haz como Isaac, que bendijo a sus hijos a pesar de los problemas. Y si no, todavía no los tienes, comienza a pensar cómo vas a ser de bendición para tus hijos y tus hijas, para tus nietos o tus nietas. Ya nos tenemos que preparar, no importa la edad que tengas. Uno elige ser un buen papá desde temprana edad, ser una buena mamá desde temprana edad. Y sigue creyendo que en tus fracasos Dios está para ayudarte, para levantarte, para bendecirte, para sanarte, porque Él no te ha dejado y no lo hará.